Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, amigos. El día de hoy, tenemos una edición más de GAF Asesoría, Jurídica. Los invitamos a que nos sigan a través de Facebook, Radio Use Interactiva, también a través de Internet, www.useinteractiva.com y también a través de nuestra página, en Facebook, GAF Corporativo Jurídico SC. También en ese caso les vamos a dar nuestras redes sociales. Nos localizan en nuestra página www.gafcorporativo.com, también en Twitter, arroba GAF Jurídico, y también a través de Facebook nos localizan en GAF Corporativo Jurídico SC. El día de hoy tenemos un tema muy interesante que se llama la cadena de custodia como elemento medular en la investigación criminal y resolución del procedimiento penal. Vamos a señalar que la cadena de custodia es el sistema de control y registro que se aplica al indicio, a la evidencia, al objeto, al instrumento producto del hecho delictivo, desde su localización, descubrimiento o aportación en el lugar de los hechos o del hallazgo, hasta que la autoridad competente ordene su conclusión. Y para tal efecto es importante señalar los que nos acompaña el maestro Benjamín Cruz Román, quien es licenciado y egresado por la Universidad del Golfo de México. Es licenciado en criminalística y criminología, con 3 maestrías en materia criminológica, criminología laboral y amparo. También es catedrático de la Universidad Popular Autónoma de Veracruz, es editor de la revista Mundo Jurídico, litigante y también es perito. Y también es director del Instituto Mexicano de Derecho e Investigaciones Criminales, ACE. ¿Qué tal, maestro? Buenas tardes, maestro Benjamín, buenas tardes. Muy buenas tardes, maestro Carrillo. Aquí estamos para servirle lo que se le ofrezca. Y muchas gracias por la invitación que nos hizo GATCO Corporativo Jurídico y también Radio Interactiva IUS. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, maestro. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por la invitación y pues queremos que nos apoye precisamente con este tema de lo que es la cadena de custodia. Sí, mire, antes que entremos en el tema de lleno de lo que es la invitación que me hicieron, quisiera hacerles una, pues no amplia, sí, sino alguna información acerca de algunos temas que se enlazan a lo que es la cadena de custodia, como es la criminalística en general. ¿Sí? Y para esto voy a citar de rápido algunos autores, pero con una definición muy corta para que no se aburran, pero es muy importante que lo sepamos, ¿sí? Tal Claro es que el sí, caso como el maestro. doctor Rafael Moreno González, presenta una definición muy simple pero útil que dice que es la ciencia del pequeño detalle. César Augusto Osorio y Nieto sean la que es la disciplina o conjunto de conocimientos que tienen por finalidad determinar desde un punto de vista técnico-pericial si se cometió o no un delito, cómo se llevó a cabo y quién lo realizó. Independientemente de esto, ustedes saben que tanto la cadena de custodia cuenta con unos principios que son y deben de ser inviolables, también lo que es la criminalística, al igual también tiene principios, ¿sí? Que si el perito o el policía los viola al inicio o durante ¿cómo se llama? La cadena de custodia, la actividad que se debe de realizar, también pierde eficacia probatoria o valor ese indicio que en su momento va a ser presentado ante el juez, pero bueno, el juez, lógicamente, al observar la violación a dichos principios, tendría que absolver o que condenar de acuerdo a lo que se esté viendo. ¿Sí? Entonces tenemos que el fin inmediato de la criminalística es llegar a la verdad objetiva del hecho y se consigue respondiendo las 7 preguntas de oro que todos aquellos abogados o aquellos criminalistas que están en el estudio y en la actividad diaria laboral de esta hermosa materia que es la materia penal, pues debemos de contestar algunas preguntas, las 7 preguntas que son qué, quién, cómo, cuándo, dónde, con qué, por qué. ¿Sí? Así también los principios de la criminalística son el principio de producción, el cual es utilizado en los objetos de producción. ¿Sí? El principio de intercambio es aquí que todo criminal deja una parte de sí en la escena del delito y se lleva algo consigo.
deliberada o inadvertidamente. El principio de correspondencia, que establece la relación de los indicios con el autor del hecho, por ejemplo, si dos huellas dactilares corresponden a la misma persona o si dos proyectiles fueron disparados por la misma arma de fuego. Está el principio de reconstrucción de hechos, que permite deducir a partir de los indicios localizados en el lugar de los hechos en qué forma ocurrieron estos. Y el principio de probabilidad, así también el principio de certeza. También tenemos que la criminalística se divide en dos partes, por decirlo así, en la criminalística de campo y la criminalística de laboratorio. Todo esto vamos a estar observándolo en lo que es la cadena de custodia. Así también debe de quedar muy claro, maestro, para las personas que nos ven y escuchan, ¿sí? Que hay diferentes tipos de lugares del suceso, ¿no? Está el lugar de los hechos, que es el sitio donde se ha cometido un hecho que se puede ser un hecho que puede constituir un delito con apariencia de delito. El lugar del hallazgo, ¿sí? Y el lugar del enlace y el de la intervención. Bueno, así se está manejando en la actualidad todo esto. ¿Sale? ¿Alguna, ¿cómo se llama? Pregunta, maestro? Sí, maestro. Bueno, en principio vamos a entrar al tema y bueno, diríamos en este caso que es la cadena de custodia, ¿no? De entrada, para iniciar a aterrizar el tema, diríamos que es precisamente la cadena de custodia. Bueno, pues mire, desde el punto de vista, no del punto de vista, de acuerdo al artículo 227 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el legislador estableció claramente que la cadena de custodia es el sistema de control y registro que se aplica a todo indicio, evidencia, objeto, instrumento, producto del hecho delictivo, desde su localización, descubrimiento o aportación en el lugar de los hechos o del hallazgo, hasta que la autoridad competente ordene su conclusión, con el fin de corroborar los elementos materiales probatorios y la evidencia física. La cadena de custodia se aplicará teniendo en cuenta los siguientes factores: identidad, estado original, condiciones de recolección, preservación, empaque y traslado, lugares y fechas de permanencia y los cambios que en cada custodia se haya realizado. Igualmente se registrará el nombre y la identificación de todas las personas que hayan estado en contacto con esos elementos. Perfecto. Y entonces, ¿cómo señalaríamos en qué momento inicia precisamente esa cadena de custodia? Bueno, desde el punto de vista del Código Nacional y de la definición que estamos viendo, inicia desde que se localiza, ¿sí? Desde que se localiza o se descubre el indicio de la evidencia en el lugar de la intervención o de los hechos o del hallazgo. Perfecto. Y bueno, en ese caso, ¿cuáles serían las leyes que regulan precisamente o establecen la cadena de custodia? Esas leyes, mire, hay unos principios básicos de la cadena de custodia, que es el principio de identidad, ¿sí? El cual, el principio de identidad individualiza cada uno de los indicios y evidencias a través de una descripción completa y detallada, ya sea su viscosidad, su color, su peso, la forma, la cantidad, medidas, volúmenes y su estado, etcétera. ¿Sí? También tenemos el principio de integridad, ¿sí? Que el principio de integridad es la no alteración de los indicios procesados garantiza su integridad. En esa virtud, operadores de la cadena de custodia deben de respetar los procedimientos y protocolos ordenados para ello. ¿Sí? Dentro de eso mismo tenemos el embalaje primario, el secundario, el terciario, y el principio de preservación, así como el principio de seguridad, el principio de almacenamiento, el principio de continuidad y registro. ¿Sí? Y también tenemos, maestro, abundando y abordando y ampliando esta pregunta y respuesta que estoy dando, el objeto de la cadena de custodia es demostrar fehacientemente que los elementos encontrados, localizados, ¿sí? Y debidamente embalados y remitidos a las autoridades correspondientes, fueron protegidos debidamente de cualquier contaminación, que no fue objeto de alguna alteración o de intercambio de sustancia o de destrucción. Perfecto, y entonces también diríamos que entonces su regulación está precisamente contenida en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Ahí es donde lo regula. 227. Y subsecuentes, ¿no? Y también diríamos, exacto, ¿y quiénes son los responsables precisamente de esa cadena de custodia, maestro? ¿Quiénes son los que se encargan?
Ajá, de acuerdo al artículo 228 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ¿quiénes son los responsables? Todas aquellas personas que ejecutan funciones propias en su encargo o actividad y tengan contacto con los indicios, vestigios, evidencias, objetos, instrumentos o productos del hecho delictivo. O sea, si se da cuenta, ¿quiénes son los responsables? Todas aquellas personas que tienen contacto por primera vez con ese indicio y lo que ya les detallé ahorita. Precisamente hablando de estas personas, entonces, ¿quiénes serían los sujetos que intervienen precisamente en esta cadena de custodia? Pues mire, tomando en cuenta de que dice todas aquellas personas que tienen contacto, bueno, sería el primer respondiente o los Ajá. peritos que en su momento llegaran a constituirse en el lugar del crimen. Perfecto. Y entonces ahí partiríamos, me habla usted en ese caso que sería en el lugar de los hechos, habla del primer respondiente, que es el que llega precisamente al lugar. Entonces, ¿ese sería el lugar de la intervención? Ese sería el lugar de la intervención también. Ok, perfecto. Y en ese caso, maestro, ¿qué acciones debería o debe llevar precisamente? Me habla del primer respondiente al momento que llega al lugar de la intervención. ¿Cuál es la actividad que realiza este primer respondiente? Bueno, pues primeritito, antes que nada, lo que tiene que hacer el primer respondiente, como primer personaje que aparece o primer actor que aparece en el lugar de la intervención de los hechos o del hallazgo, lo primero que tiene que hacer es asegurar ese lugar, ¿sí? Asegurarlo para preservarlo de cualquier alteración, contaminación o etc, etc. ¿Sí? Pudiésemos decir, por ejemplo, en este caso, en algún caso práctico de los que usted precisamente tiene conocimiento de muchos, por ejemplo, a la mejor en este caso de un homicidio, pudiésemos decir que el lugar de la intervención es donde precisamente tuvo conocimiento el primer respondiente que llega al lugar, donde le fue informado precisamente que surgió bueno, por decirlo así, una balacera y llega precisamente, y lo primero que va a hacer el primer respondiente es precisamente conservar precisamente el lugar, Preservar, ¿no? sí, de los hechos o del hallazgo. Así es. Y Bueno, en ese caso su perdón. mire, maestro, la pregunta que usted hizo, la verdad, me gustó mucho, porque pues vamos a hablar acerca de un caso práctico, ¿no? ¿Qué es lo que está Así pasando es. acá? A lo mejor nos brinquemos un poquito a respuestas que más adelante he pensado yo dar, pero bueno, vamos a ir acomodándonos Ok. poco a poco. Mire, un Claro ejemplo, que sí, vamos a maestro. pensar que esta persona, Juan Pérez, es privado de la vida mediante el disparo de un arma de fuego, ¿sí? Entonces, lo que tenemos acá es de que el primer respondiente tiene que llegar y asegurar los perímetros, ya sea debe de ver si es un lugar abierto, cerrado o mixto, ¿sí? Entonces, acordona para preservar, ¿sí? Y ya luego, posteriormente, si no hubiera peritos, porque es la pregunta que se han estado haciendo diversas autoridades y personalidades en el Así ámbito es. jurídico, ¿sí? Porque muchas personas dicen que el policía solamente debe de llegar y acordonar, ¿sí? Y Así. para preservar y esperar a que llegaran los peritos. Pero yo me pregunto, maestro, si en caso de que no hubiera peritos, o si los hubiera, pero que no hubiera los suficientes para poder, ¿cómo se llama? Para poder participar en ese hecho con apariencia de delito. Bueno, de acuerdo al protocolo nacional del primer respondiente, dice que si en caso de que no hubiera peritos a la mano, ¿sí? O que no existiera el suficiente número de expertos para poder constituirse en el lugar de los hechos y poder llevar a cabo la cadena de custodia, bueno, pues entonces el policía lo tendría que hacer con la autorización de la Fiscalía o el Ministerio Público, tal y como se encuentra en el Código Nacional. ¿Sí? Y en el caso que nos ocupa, bueno, ya sea el primer respondiente o como policía con conocimientos de procesamiento, ¿sí? O un perito desde los servicios periciales, lo primero que tienen que hacer, ¿sí? Es acordonar, luego tienen que irse con pasos muy detallados, ¿sí? Que es dentro de la preservación, como primer paso es imprescindible y de vital importancia, preservar el lugar de los hechos, lo cual consiste en no alterarlo con dos objetivos esenciales. Uno, inmediato, que busca conservar en su sitio original cada uno de los indicios o evidencias, tanto en las zonas cercanas
al sitio en que se encuentra el objeto que se considera principal o bien alrededor y por debajo de un cuerpo en caso de haber cadáveres como objetos que se localizan en la escena del delito y otro mediato. Y el otro mediato establece las condiciones para reconstruir lo sucedido y determinar la verdad histórica en tanto apego a la realidad que sea posible, identificando al o los posibles autores del mismo. Esto es lo que se busca, la verdad histórica de los hechos. ¿Sí? Y si el primer paso no se lleva a cabo correctamente, se produce alteración, pérdida o desplazamiento de indicios o evidencias que conducirían a resultados equivocados, por lo que es necesario insistir en que todos los indicios y evidencias deberán ser interpretados en relación con el lugar de los hechos o del hallazgo. Las autoridades responsables de preservar el lugar de los hechos y o hallazgo son aquellas que tienen el primer contacto con el escenario, lo que estamos platicando. Generalmente se trata de policía preventiva, la policía municipal o estatal, de acuerdo al estado donde nos encontremos, la judicial, la ministerial, militar, ¿sí? O incluso elementos de la Policía Federal Ministerial, ¿sí? Entre otros servidores públicos, quienes tienen la encomienda de no permitir alteraciones por mínimas que sean. Es decir, no se debe tocar ni cambiar del sitio los objetos a la posición del cadáver si los hubiera o si hubiera un cadáver. Asimismo, se evita el paso de a toda persona ajena, familiares, medios de comunicación, curiosos, etcétera, a las autoridades que realizarán la investigación. Maestro, tenemos luego como ejemplo, que luego no se vemos en las noticias, vemos en los periódicos y en diferentes medios de información masiva, ¿sí? Ya sea nacional o aquí en el estado, nosotros nos encontramos en el estado de Veracruz, que luego está el acordonamiento y está toda la gente adentro. Entonces, desde ese momento, si la defensa, ¿sí? Si la defensa tuviera en su poder ese tipo de evidencias, ¿sí? O indicios, ¿sí? Pues yo creo que sí podría desde ese momento hacer valer, desde la primera participación de él en la audiencia inicial, sí podría, a lo mejor en control de detención o en la de vinculación a proceso, sí, independientemente de la sentencia, sí podría hacer valer esa violación para que cualquier indicio que se haya levantado, etiquetado, todo lo que conlleva la cadena de custodia, pueda perder alguna eficacia probatoria y bien, pues bueno, pudiera favorecer a la persona a la que le convenga, ¿no? Sí, por eso es muy importante respetar, y en especial las autoridades, todas estas exigencias, ¿sí? Que maneja la cadena de custodia. Así es. Hablaba usted, maestro, nos decía que precisamente este primer respondiente maneja un protocolo, que era lo que usted nos estaba haciendo, nos estaba aduciendo precisamente en relación a que debe de respetar precisamente ese primer respondiente que llega al lugar, tiene que respetar ese protocolo, ¿no? Sí, efectivamente, dentro del protocolo que estamos hablando, entra lo que es el procesamiento de indicios y evidencias, inicia con la búsqueda de esas evidencias, de esos indicios, su fijación de cada uno de ellos, el levantamiento, el embalaje y el traslado, y posteriormente la entrega al Ministerio Público, para que en su caso el Ministerio Público pueda ordenar el traslado a las diferentes autoridades, ¿sí? O a los departamentos con lo que cuesta los servicios periciales y poder hacer ahí el peritaje correspondiente. Ok. Y también estaríamos entendiendo también dentro de este protocolo que también el primer respondiente que está acudiendo a los hechos, al lugar de los hechos, él también puede realizar actividades de investigación, maestro. Sí, mire, estábamos platicando otra vez con compañeros con conocimiento de esta materia, ¿sí? De que en algunas partes como que vedan, como que piensan que el policía nada más es el que llega y acordona. Pues no es cierto, porque como le dije hace ratito, le comenté, el mismo Código Nacional y el Protocolo Nacional para el primer respondiente establece, ¿sí? Y tiene dos tipos de policías, ¿sí? El policía de investigación, que es el de criminología, y el policía de procesamiento. Lógicamente, debe de acreditar el conocimiento de, ¿sí? Y para el caso de priorizar alguna situación en el lugar de la intervención de los hechos o del hallazgo, pues tendría que llevar a cabo una serie de actividades, lógicamente, con la autorización del Ministerio Público, ¿sí? Pero sí tienen que tener conocimiento por algo o por ello. Desde ese año manejaba diferentes autores y las autoridades, ¿sí? A una policía científica, ¿sí? Científica. Una policía, hablamos de una policía o sujetos preparados para llevar a cabo todo este tipo de aplicación de
de conocimientos en la ciencia, en las artes y los oficios, con lo que cuesta la criminalística, y para poder llevar a cabo una correcta cadena de custodia. Ah, perfecto. Entonces, muy interesante que en este caso, entonces, el primer respondiente también tiene que tener conocimientos específicos sobre la actividad que va a realizar para que en un determinado momento no vaya a generar algún perjuicio precisamente dentro de esta investigación que se esté celebrando, ¿no? Exactamente. Un ejemplo, el policía como primer respondiente, cuando participa, ¿sí? Porque el mismo código lo establece, el Código Nacional y el protocolo del nacional, el primer respondiente, ¿sí? Su participación como ente dentro del procedimiento también es mandado a traer. O sea, si no, no lo mandáramos a traer, ¿no? ¿Para Así qué? es. ¿Para qué lo mandamos a traer? Para poder debatir, impugnar y objetar, impugnar su IPH, ¿sí? Donde va anexado todas las hojas de la cadena de custodia, que ahí inicia la Así es. investigación criminal, ¿no? Así es, porque que nos dice este IPH, este es los diversos formularios que realiza precisamente este primer respondiente, que tiene que tomar las horas en que está realizando, precisamente recabando la información para hacer de su conocimiento precisamente al Ministerio Público o a quien llegue precisamente ahí, ¿no? Sí, incluso el primer respondiente puede iniciar su actuación desde que se le presenta una denuncia. De acuerdo a la reforma que fue llevada a cabo en el 2008, establece claramente que el primer respondiente puede iniciar su actuación a partir de la denuncia, porque ellos pueden recibir esa denuncia, ¿sí? Ya sea en una flagrancia y en la localización y descubrimiento de indicios, evidencias, objetos, instrumentos o productos de un hecho probablemente delictivo, con apariencia de delito. Por lo tanto, sí tiene participación y tiene responsabilidad desde el inicio de la cadena de custodia. Perfecto, maestro. Bueno, y una pregunta ¿en qué consiste ese procesamiento de los indicios? ¿O qué es ¿En qué precisamente? consiste el Ajá, procesamiento? Mire, ajá, el primer punto es otra pregunta fabulosa, ¿sí? Que si nosotros, como abogados, ya sea como defensa, como asesor jurídico, incluso el Ministerio Público, que es el que representa a la víctima, al ofendido en un proceso penal, ¿cómo se llama? Si nosotros supiéramos realmente cada punto, yo no digo que no lo sepa, yo nada más es una plática que estamos dando, sí, que ojalá y ujú, sirva, ¿no? De mucho para a la gente que nos escucha o que así es. posteriormente vea alguna grabación de esta entrevista. Sí, tenemos que, dentro del procesamiento, tenemos que el primer punto es la observación, ¿sí? La observación, se deben de aplicar todas las técnicas de localización también de los indicios, pero bueno, comenzamos. ¿Qué es la observación? Dice, las unidades de policía están facultadas y los peritos, en presencia del Ministerio Público Federal o estatal, vamos a verlo así, que Ajá, procedan a inspeccionar el lugar. Este trabajo tiene como finalidad, una vez concluido el estudio, identificar si realmente se trata de un presunto hecho delictivo determinado por la presencia de indicios o evidencias. Maestro, acá tenemos, ¿sí? ujú, De que cuando nosotros llegamos como peritos o las autoridades cuando llegan, ¿sí? O las policías con capacidades para procesar, no podemos determinar en ese momento a simple vista o a ojo de buen cubero como la manejamos, si se ajá, trata de homicidio, suicidio o accidente. ¿Sí? así Tenemos es. que imponernos en el lugar y hacer la correcta observación para poder desde ese momento ir proyectándonos, ¿no? Para ver si se trata de un hecho con apariencia de delito o solamente es algún accidente. ¿Sí? Pero para esto entra lo que es la investigación criminal en la escena del crimen. ¿Sale? También tenemos lo que son los métodos y técnicas de investigación, los cuales, teniendo en cuenta la extensión y el tipo de terreno edificación donde se encuentra la escena del crimen y la naturaleza del delito que se investiga, se deberá establecer el mejor método para la inspección técnico-ocular del lugar, ya que en determinadas oportunidades las evidencias son muy obvias y fáciles de localizar, pero existen otras que demandan un registro más detenido y sistemático. Por ello se aconseja seguir algunos de los siguientes métodos. Y acá tenemos métodos de localización o de observación. Le digo que los de observación y localización se deben de aplicar de igual manera. Tenemos el método por franjas o líneas, que este es ideal para grandes espacios y consiste en realizar
un rastrillaje sobre un campo abierto. Para ello se requiere de varias personas dispuestas en línea que avanzan hacia adelante en la misma dirección. De encontrarse el indicio, se dará aviso inmediato al responsable del equipo, pero sin tocar la evidencia. El método de cuadrillas o rejilla, tenemos que es muy parecido al de franjas, con la diferencia de que este método brinda una doble cobertura, de este a oeste y de sur a norte, formando una cuadrícula en el terreno. Tenemos también el método de zonas o sectores o cuadrantes, consiste en dividir el terreno en zonas asignándole una codificación o numeración a cada una de ellas. Una vez dividido, se procederá a la inspección de cada espacio y en caso de que se encuentre alguna evidencia, se hará mención del área donde se ubique. ¿Sí? El método radial consiste en circular la zona formando una rueda y estableciendo un punto central. En este caso, el desplazamiento se hace siguiendo el radio de circunferencia, de manera que si parte del centro hacia la orilla, superficie se amplía a medida que se avanza la búsqueda. Tenemos el método de espiral, el método punto a punto, el método de abanico y el método de criba, y al final tenemos el método libre. El método libre es que el investigador interactúa en lugar de los hechos a su libre albedrío, pero es para personas, maestro, que ya tienen experiencia, como los de servicios periciales, los peritos, que tienen experiencia, pueden utilizar la técnica libre, pero lo que sí es muy importante es que en la cadena de custodia y en todos los, a donde se va a fijar todo este trabajo, se debe ir detallando todo esto, cuál método se utilizó, qué técnica se aplicó, porque si no hay violación a la cadena de custodia. Perfecto, maestro. Oiga, maestro, y aquí importante, entonces, una pregunta, ¿qué es el indicio y qué es el elemento material probatorio? Nos hablaba, en ese caso, en esos momentos nos hablaba precisamente de un procedimiento, ¿no? Sí, mire, a ver si, de acuerdo al Código Nacional, ¿sí? Dice que tiene lo que es el indicio y la prueba, ¿sí? Dice que indicio, ¿sí? Indicio es toda huella, indicio evidencia es todo huella o vestigio y demás elementos materiales del hecho delictuoso que pueden encontrarse en el lugar de los hechos, ¿sí? También dice que, de acuerdo al protocolo del primer respondiente, dice que indicios son todos los signos, señales, datos, marcas, huellas o vestigios de cualquier tipo, reconocidos a través de los sentidos en lugares, objetos y personas posiblemente relacionados con un hecho con apariencia de delito, los cuales pueden constituir una evidencia. Y la prueba es la evidencia íntegra, ¿sí? Es la evidencia íntegra elegida por las partes durante el proceso penal en virtud de su capacidad demostrativa. Acá tenemos el ejemplo, maestro, tenemos que evidencia o indicio, para verlo así, lo tenemos dentro de la investigación no judicializada, cuando se constituye los peritos en criminalística, el perito químico, ¿sí? Y hace todo el procedimiento de localización, levantamiento y todo lo que conlleva la cadena de custodia, ¿sí? El dato de prueba es cuando el perito se lo aporta o la policía con facultades de procesamiento se lo dan al Ministerio Público, eso se incorpora a la carpeta de investigación y tenemos el dato de prueba. El medio de prueba, como se ha estado observando, se presenta o se establece en la audiencia intermedia. Sí, en la audiencia intermedia todos sabemos que es el ofrecimiento de admisión de pruebas y otras situaciones más, pero aquí solamente estamos hablando de eso. Y la prueba es cuando ya esa prueba ya fue analizada y ya fue determinada como tal. ¿Sí? Yo le pongo un ejemplo, recojo un líquido hemático, ¿sí? Se hace el correcto levantamiento por el perito químico o por el criminalística con conocimiento de estas técnicas, ¿sí? Para su correcto levantamiento. Ya una vez que se levanta, ¿sí? Y se remite al departamento de biología y química o al que corresponda, y se determina si es líquido hemático, si ese líquido hemático corresponde a menstruación, corresponde a una arteria, una vena, ¿sí? O es simple material sintético, ¿sale? Entonces, Okay. de animal o de persona o de humano, ¿no? Entonces, ya una vez que ya está debidamente estudiada y ya se determinó que corresponde de acuerdo a los principios que vimos hace ratito de correspondencia, de la criminalística y todo eso, ya una vez que ya se determinó, porque ya se hizo una comparación, ya se les trajo con autorización del juez
líquido hemático a determinada persona que fue señalado o lo agarraron en una, por flagrancia o por urgencia y ya está dentro del procedimiento detenido, se le hace una extracción de sangre para hacer la comparación sanguínea y se determina que sí es que proviene de su cuerpo, para que me entienda. Entonces en ese momento ya es una prueba que está contra él para poderlo condenar por la participación, ¿sí? En ese hecho con apariencia de delito, que ya cuando sentencien ya no va a ser con apariencia de delito, pues ya se está acreditando fehacientemente y fidedignamente que él participó, porque esos rastros de sangre que se encontraron en el lugar de la vinculación, ¿sí? O de los hechos o del hallazgo, pertenece a determinada persona, o sea, ya no hay dudas sobre esa situación. Y el juzgador o el operador jurídico ya no tiene dudas en que esa persona fue el que participó. Adminiculado este tipo de prueba, con otras pruebas que se encontrarían en el sumario. Ah, perfecto, maestro. Claro que sí. Sí, muy interesante. Oiga, maestro, y también algo importante. Estamos hablando de lo que es la cadena de custodia. ¿Cuándo nosotros podemos hacer valer la violación, eh, la violación de la cadena de custodia? ¿En qué momento o en qué etapa procesal nosotros pudiésemos hacer valer esa violación de esa cadena de custodia? Bueno, ese ratito le había comentado que desde posiblemente porque la misma Constitución establece que para poder resolver acerca de la detención, solamente se necesitan indicios. Posiblemente ahí no se podría, pero cuando se vaya a dictar el auto de vinculación o no vinculación, pienso que ahí, o no pienso, ahí es a donde se puede hacer valer esa violación a la cadena de custodia. Un ejemplo, está el principio de reconstrucción de hechos, es lo que luego hemos estado platicando, que se encuentra dentro de los principios de la criminalística. Si nosotros o los peritos, cuando se constituyen al lugar de los hechos por mandato del Ministerio Público, ¿sí? Y no llevan a cabo la ubicación de cada uno de los indicios, ¿sí? Mediante la fijación y la orientación por medio de una brújula, cuando nosotros como defensa solicitemos la reconstrucción de hechos, lógicamente, si los peritos no hicieron bien su trabajo, y lógicamente se podría reconstruir, ¿sí? En el estado original que se encontraba al momento que ellos se constituyeron ese lugar. Entonces, al no poderse constituir, violentan de sobremanera y flagrantemente ese principio de reconstrucción de hechos y por lo tanto hay violación en la cadena de custodia, y como en el sistema adversarial penal se maneja con pruebas, ¿sí? O con datos de prueba o con medios de prueba, pues bueno, pienso que aquí no podrían vincular porque habría ausencia de elementos para poder acreditar la participación de tal persona en la comisión de ese hecho que la ley señala como delito. Perfecto. Y entonces, maestro, ¿qué efectos tendría precisamente hacer valer esa violación a la cadena de custodia? No lo escuché, maestro, discúlpeme. Perdón, ¿cuáles sería en este caso, qué efectos tendría el hacer valer la violación a la cadena de custodia? Bueno, ¿qué efectos tendría? Los efectos serían muy graves porque si nosotros como defensa, que es más bien la defensa el que tiene que hacer valer la violación a la cadena de custodia, ¿sí? Pues sería de que primero le vinculen a su cliente y la segunda le condenen a su cliente por el delito por el cual ha sido procesado. La verdad sería algo increíble porque, pues bueno, sería la falta de defensa, ¿no? De la debida defensa como derecho humano. Sí, no sé si más adelante el abogado que consiguiera más adelante que no fuera ese, por ser ilógico que lo siguiera contratando, pues bien, pues no sé si pudiera hacerlo valer mediante un amparo, yo creo que sí, porque es un derecho humano. Así es. Entonces, también como, por ejemplo, en este caso, los efectos de la violación a la cadena de custodia, como usted nos lo decía, y nos ponía, por ejemplo, el ejemplo, que allá en Veracruz, por ejemplo, llegan y lo primero que hacen en ese caso es poner, por ejemplo, esas cintas amarillas en el lugar, cuando es un levantamiento, bueno, hay un homicidio y ahí lo primero que hace el primer respondiente es cerrar. Y lo que nos decía usted, bueno, ¿qué es lo que pasa? Algunas personas pues violan precisamente ese cerco
y todavía se involucran dentro de esa situación. Ahí pudiésemos hablar precisamente de que esa cadena de custodia en un determinado momento se estaría en un determinado momento no recabando buenos indicios, se estaría afectando esa evidencia que se está tratando de obtener. Sí, sí, miren, para comenzar, tanto los peritos como las personas que llegan al lugar de crimen, tienen responsabilidades. Lógicamente, unos, como los peritos como autoridades, pues su penalidad o su sanción es más alta que las personas comunes y corrientes. Pero sí, en nuestro Código Penal y creo que en todos los códigos de toda la República Mexicana tienen un delito similar al de nosotros. Nosotros lo tenemos, creo, me parece que en el 127. 127, algo así, que es un derecho contra, la violación contra la preservación del lugar de los hechos. Y dice que quien altere, destruya, mueva, etcétera, etcétera, y le ponen un determinado tiempo de penalización para aquellas personas que hacen esto. Por eso yo siempre he pensado que si llega a servicios periciales, ¿sí?, o la policía y encuentra personas dentro de la escena, ¿sí?, podrían, como delito flagrante, ponerlos a disposición del Ministerio Público. ¿Para qué efecto, maestro? Para el efecto de que vayamos teniendo conocimiento, ¿sí?, de que no debemos realizar determinadas actividades que pudieran constituir un delito, ¿sí? Y además porque afectan la investigación criminal y en su momento afectarían la emisión de la sentencia en el sentido que fuera a proceder, ¿sí? Por lo tanto, sí, sí es cierto, da un poquito de cosa platicarlo, pero sí, todas aquellas personas, como cuando vemos aquí que tenemos las cumbres de Maltrata, que un camión o un tren se voltea o lo voltean, no sé, y la gente se mete los actos de rapiña con esa situación, se podría justificar la detención de las personas que están en esos lugares cometiendo actos de rapiña, podría ponerlos a disposición. Lógicamente no es un delito grave, pero pues sí tendrían que hacer sus pagos correspondientes para obtener su libertad. Así es, muy interesante maestro, la realidad, porque realmente sí es medular, por ejemplo, cuando se está recabando esa información y como usted lo dice, si a través de terceras personas no permiten el recabar precisamente esa información o que esa cadena de custodia se llegase a contaminar a través de los indicios, pues a lo mejor para la defensa pues sería muy aconsejable, porque lo que traería como consecuencia es impugnar esa cadena de custodia y obtener también una resolución favorable en el procedimiento, ¿no? Exactamente. Muy bien, maestro, perfecto. Sí, no sé, a manera de comentario, sí, en el artículo 132, ¿sí?, del Código Nacional de Procedimientos Penales, existen o están establecidas las obligaciones de la policía, el cual actuará bajo la conducción y mando del Ministerio Público en la investigación de los delitos en estricto apego a los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución. Así también dentro de estas obligaciones, maestro, tienen el de preservar el lugar de los hechos, que es lo que estamos hablando, que a simple vista la mayoría de las autoridades en diferentes ámbitos, local, estatal y federal, piensan que nada más el policía debe de llegar y acordonar, pero no, o sea, este artículo, por eso se lo leo, ¿sí?, es el fundamento de lo que ese ratito le hacía el comentario, de que no solamente van a preservar mediante el acordonamiento, ¿sí?, para evitar todas estas situaciones que estamos hablando, sino también deben de realizar todos los actos necesarios para garantizar la integridad de los indicios. Y en su caso deberán dar aviso a la policía con capacidad para procesar, que es otro tipo de policías de los que nos encontramos en el Protocolo Nacional Primer Respondiente, que le dije que es uno de investigación, el criminalista, y el de procesamiento, el criminólogo y el criminalista, ¿sale? Y en su caso deberá dar a la policía con capacidad para procesar la escena del hecho, y al Ministerio Público conforme a las disposiciones previstas en este código y en la legislación aplicable. ¿Sí? También tiene como obligación de recolectar y resguardar objetos relacionados con la investigación de los delitos en los términos de la fracción anterior. Esto se prevé en el Romano 9 y en el Romano 10 entra lo que son las entrevistas a las personas que pudieran aportar algún dato o elemento para la investigación. O sea que tenemos, maestro, que la policía realmente tiene unas funciones
increíbles en el proceso penal adversarial, ¿sí? Pero, pues bueno, creo que los estamos limitando. ¿Por qué los limitamos, maestro? Yo pienso porque las autoridades de alto rango no se han preocupado por que estas personas, estos policías, obtengan los conocimientos mediante una licenciatura en criminología, en criminalística o en seguridad pública para que puedan participar y no pueda haber violaciones a la cadena de custodia. Porque luego por la omisión en el conocimiento de todas estas ciencias, técnicas y artes, pues bueno, yo creo que por eso hay violaciones, ¿no? Porque pues ahora sí que a veces el Ministerio Público, me disculpen, o los jueces se agarran de los errores que comete la policía o algunos peritos para poder resolver, como usted dijo exactamente, maestro, hace ratito, resolver a favor o a beneficio de determinada persona. ¿Por qué? Porque la cadena de custodia está debidamente violada. ¿Por qué? Porque el primer respondiente, como tal, aunque sea con capacidades para procesar, o los peritos, a veces desconocemos porque manejamos un machote solamente, ¿sí? Se maneja un Sí, así machote y lo es. vas llenando, ¿sí? Yo me pongo a pensar, ¿sí? Anteriormente trabajé para el Seguro Social y llevamos asuntos para el Seguro Social y las multas siempre las atacamos y se ganan, ¿sí? Así es. Normalmente. Ajá. Porque es un machote que ya tienen y dicen ellos, es que a nivel central no lo compone, no nos autoriza, entonces así Ajá. nos la estamos llevando. Esto pasa igual, ¿sí? Yo no dudo de la capacidad de los servicios, de las personas que trabajan en servicios policiales, no dudo de su capacidad, son personas con un alto conocimiento, pero luego están limitados por sus formatos que tienen. Porque luego ellos, como yo pienso, como que quisieran hacer su trabajo muy bien para que no exista violación, para que sea con ética y con honradez, con los principios que se manejaron hace ratito, de Ajá. objetividad, eficiencia y profesionalismo, pues bueno, no lo pueden hacer porque les está vedado. Incluso muchas de las veces no cuentan con insumos necesarios, ¿sí? Para poder realizar su trabajo, ¿vale? Así es. Y bueno, sin que nos metamos a la cuestión política, aquí algo que usted me llama la atención, lo que usted comentaba, maestro, es muy importante también capacitar precisamente a este primer respondiente, darle a la mejor, una mejor capacitación precisamente para evitar esas fallas que se pudiesen dar dentro de lo que es su ejercicio dentro como primer respondiente en la cadena de custodia, ¿no? Pues sí, maestro, mire, tenemos ese ratito desde que se inicia la cadena de custodia, vamos a pensar que ellos participen. Si nos damos cuenta, no están protegidos de nada, o sea, y realmente las autoridades que se constituyen con capacidades para procesar deben ir debidamente protegidos, ¿sí? De pies a cabeza, como decimos, todo a todo. ¿Por qué? Porque nos aislamos de la contaminación, ¿sí? Tanto del lugar de los hechos como el lugar de los hechos de nosotros mismos, porque se nos puede caer algún elemento piloso, como que es cabello, vello, o encontrar un pelo que no correspondía a las personas que interactuaron en ese hecho con la apariencia de delito, y bueno, pues todo fue porque no hubo una debida protección desde el inicio, ¿sí? Así Y es. incluso platicamos también que entran sin guantes, y bueno, al hacer el levantamiento, contaminan los objetos, ¿sí? Por Así eso es es. que cuando la persona encargada de extraer huellas dactilares, como ejemplo, pues encuentra huellas dactilares, pero hacer la comparación con la persona o las personas que supuestamente participaron en ese hecho, pues lógicamente no encuentran identidad en las huellas dactilares, ¿sí? Así apliquen los sistemas correspondientes, ¿sí? De lo que es la dactiloscopía, pero pues bueno, como ya está contaminado, ¿qué se puede hacer? Ya cuando existe, ¿cómo se llama? El desahogo de la prueba pericial en dactiloscopía, bueno, pues ahí es cuando, pues bueno, con las preguntas que le realizan a los peritos, pues con eso los dejan fríos, ¿no? Es lo que se está viendo, y no solamente en el estado de Veracruz, se ve en todos los estados, maestro Escamilla. Así es, maestro. Muchísimas gracias, maestro Benjamín. Oiga, y también una pregunta, ¿cuál sería la responsabilidad de la persona que de alguna manera, pues, violenta o viola la cadena de custodia? Creo que ya, bueno, habíamos hecho alguna referencia ahorita, si nos pudiese, este, precisar un poquito más, maestro. Sí, mire, la responsabilidad definitivamente es penal, tendría que ser penal y como Ujú. consecuencia administrativa, ¿no? Sería una baja que tuvieran en su trabajo por una mala praxis, ¿sí? Y penal porque, bueno, el delito para servidores públicos en cualquier otro estado, ahí se encuentra, ¿sí? Y los peritos como tal son servidores públicos, entonces les tendría que sancionar, porque también en diferentes estados tienen este tipo penal donde dicen que aquella
aquella servidor público que contamine, altere, lo mismo que es el delito contra la preservación del lugar de los hechos, ¿sí? Entonces, sí hay mucha responsabilidad, incluso con esta nueva reforma que hubo en el 2008 para acá, en el sistema penal, pues bueno, pues yo creo que sí, los peritos hacen un trabajo, la verdad, grandísimo, muy bueno, pero también así como tienen más responsabilidades, ¿sí? También pueden caer en cualquier responsabilidad penal, ¿sí? Que se pudiera cometer, como ya lo dije, con una mala praxis, por haber violentado uno de los elementos medulares de la cadena de custodia, ¿sí? En sus vertientes, en sus principios que la rigen y la constituyen como tal. Perfecto, maestro. Bueno, ya hablamos de que la cadena de custodia inicia a partir del llamamiento, por ejemplo, de la noticia del acontecimiento donde llega el primer respondiente, a partir de que empieza a iniciar, busca vestigios, indicios, ahí es donde podemos decir, ahí empieza lo que es la cadena de custodia. Pero que nos Sí, dijera usted, maestro, en qué momento terminaría esa cadena de custodia. sí, concluye, ya vimos cuándo inicia, ¿no? Inicia Ajá, sí. cuando descubrimos y Ujú. localizamos. En ese momento se Así es. supone que inicia, ¿sí? Ujú. Digo se supone porque así está en el Código Nacional, en el protocolo del primer respondiente y en algún otro documento legal, ¿sí? Así Pero es. bueno, ¿cuándo termina? Cuando la autoridad competente ordena su conclusión. ¿Cuándo va a ordenar su conclusión? Yo les platicaba yo a alumnos, porque como usted dijo al principio de la plática, soy catedrático Sí, también. de la UPAC, aquí en Ajá. Veracruz y en varias partes de la República se encuentra ya, hay Ujú. presencia de la universidad. Yo le comento a ellos que, un ejemplo, recogemos en la escena del crimen, ¿sí? Un indicio, vamos a pensar que recogemos una carta póstuma, ¿sí? Donde hay una firma también, legible o ilegible, no importa ahí, Ajá. se levanta, se hace todo el procedimiento que conlleva la cadena de custodia y se manda al departamento de grafoscopía y grafología, vamos a verlo así de esa Así forma. es. ¿Sí? Ujú. Y el Ministerio Público ordena que se haga el peritaje correspondiente. Sale ya el perito en criminalística, documentos cuestionados, XX, agarra y lo realiza y se lo presenta al Ministerio Público para que tenga datos de prueba, medios de prueba y en su momento, ahorita vamos para allá, para poder fincar responsabilidad. Ya una vez que está hecho el peritaje, pero el Código Nacional dice que el hecho de presentar el peritaje no exime al perito de comparecer a la audiencia. Entonces, Así ¿cuándo se va a es. perfeccionar ese documento, ese peritaje o ese expertaje? Se va a perfeccionar al momento de su, cuando se haya mandado a traer el perito en calidad de testigo de su propio peritaje a la audiencia de juicio oral, ¿sí? Que fue ofrecida, ¿sí? Como una prueba testimonial, ¿sí? En la audiencia intermedia, ¿sí? En la audiencia intermedia le fijan la fecha para la Ujú. audiencia final y bueno, ahí es cuando se perfecciona. En ese momento que se perfecciona y liberan al perito, en ese momento ya es cuando el juez, que es la autoridad competente, la autoridad judicial, ordena su conclusión, ¿sí? Porque ya no se le va a hacer absolutamente nada, ¿sí? Así es. Ajá. Fíjense que la otra ocasión estaba yo, oía bueno, una conferencia precisamente de un maestro también, que él decía que al momento que ya ve que se genera precisamente esa cadena de custodia, cuando por ejemplo estamos hablando de una arma o estamos hablando a lo mejor de un cuchillo, normalmente, ¿qué es lo que se hace? Bueno, pues se protege el mismo en ese momento, ¿no? Pero que él comentaba precisamente, hacía un comentario el maestro, que cuando tuvo que el juez precisamente solicita que el primer respondiente tuviera precisamente ese acceso a precisamente a ese indicio que se le va a poner a su disposición y que se le van a formular diversas preguntas. En ese momento dice, bueno, pues lógicamente está protegido precisamente el cuchillo, se forra precisamente para conservarlo, y en ese momento decía, bueno, pues el Ministerio Público, al ver que no se le puede, está protegido, bueno, pues esta persona, hasta el Ministerio Público trata de desprotegerlo, precisamente el cuchillo lo quita hasta con los dientes, ¿no? Una situación que no tiene que acontecer, ¿no? Pero volvemos a lo mismo, es
cuestión de a lo mejor que en un determinado momento la falta de práctica, la falta de conocimientos, muchas ocasiones que precisamente vienen a alterar precisamente este indicio que se tuvo, ¿no? Hablando, por ejemplo, del cuchillo que hablaba precisamente este maestro en una conferencia que daba, ¿no? Sí, sí, maestro, mire, la situación es de que desde el inicio, cuando no hacemos la correspondiente, el levantamiento acorde a los protocolos, ¿sí? Ujú. Lógicamente, tampoco a lo mejor hacemos el embalaje, Ese tampoco hacemos embalaje, el etiquetamiento correctamente, ¿sí? exacto. Y bueno, con esos 2, 3 pasos que le estoy mencionando, desde ahí ya estamos violentando y dándole casi el carácter, porque lo tienen que solicitar y hacer valer la defensa, en su caso, ¿sí? La ilicitud de la prueba, ¿no? Porque, Así es. un ejemplo, si desde el momento que alguien llega y hace el levantamiento sin protecciones, pues desde ahí ya lo está afectando, ¿sí? Así es. Está afectando de nulidad. Si en su momento el cuchillo que comenta no es embalado correctamente, porque muchas veces puede ser en algún recipiente, un ejemplo, de plástico, ¿sí? O puede ser de papel. Entonces hay que saber bien cómo lo vamos a embalar, porque no precisamente lo vamos a meter en cualquier recipiente, en cualquier este, Ujú. no sé, bolsa, ¿sí? De cualquier material, ¿no? Porque un ejemplo, si agarramos un cuchillo que tiene manchas hemáticas, ¿sí? Ajá, Entonces así al es. meterlo en un recipiente donde se va a sudar, posiblemente, no sé, a lo mejor la sangre se empiece como a fermentar, ¿no? ¿Sí? Para que me Ujú. entienda, o para Así que me es. entiendan las personas, y va a perder determinadas características en su, en su forma, ¿no? ¿Sí? Así Entonces, es. cuando nosotros hacemos eso, cuando le hacen las pruebas que se le deben de hacer para ver si la sangre pertenece realmente a fulanita de tal, a la víctima, ¿sí? Pues Ajá. bueno, a lo mejor nos arroje positivos falsos o nos arroje un resultado, ¿sí? Que Ujú. no lo esperábamos, ¿no? Entonces, por lo tanto, ¿sí? Tenemos que, pues, saber aplicar todas esas técnicas de búsqueda y de localización y embalaje para no poder enmarcar esa evidencia, ese indicio, ese dato de prueba, ese medio de prueba, esa prueba, ¿sí? De nulidad. Entonces, porque si lo hacemos, pues bueno, pues justamente el juez, aunque no quiera beneficiar a las personas, él tiene que resolver de acuerdo a determinados también principios, pues tendría que resolver, pues bueno, de acuerdo a lo que él tiene, ¿sí? A las pruebas que él tiene a su alcance. Si ya la defensa, o en este caso el Ministerio Público, el asesor jurídico, no hizo valer, como dice usted, esos derechos en sus tiempos, en sus términos procesales, bueno, pues ya habrá preclusión, alguna figura prescriptiva o de preclusión, ¿no? Para hacer valer Así ese es. derecho dentro del proceso o la etapa correspondiente. Así es, maestro. Por eso, la importancia en este caso medular, como lo refiere nuestro tema, ¿no? Es tan importante la investigación, esa cadena de custodia tan importante en la investigación criminal y en la resolución que se vaya a emitir precisamente al momento, tomando como referencia el cuidado y la importancia de recabar esa información que fue parte fundamental dentro de esa investigación, ¿no? Muy bien, sí, sí, cierto. Sí, maestro, como le dije hace ratito, sí, si nosotros en su momento no cuidamos de aplicar todas esas principios de la criminalística, los principios de la cadena de custodia, créalo, que si hay un abogado que lo sepa hacer valer dentro del juicio, pues bueno, yo creo que se lleva a su cliente de manera muy fácil, sí, porque al hacer valer todos estos puntos, yo creo que pues no existe una prueba contundente para poderle fincar responsabilidad, ¿sí? O que haya participado en ese hecho delictuoso. Así es, maestro. Fíjese que aquí tenemos un comentario de Alfredo Fernández y él nos dice dice, maestro, es un tema muy interesante y pienso que concordando con lo que escucho, que por lo menos la gran mayoría de los elementos de seguridad les hace falta una verdadera capacitación que por lo menos sepan distinguir desde que se convierten en primer respondiente y que aprendan a llevarlo correctamente, a llenar correctamente esos formularios. También nos dice que desgraciadamente
hubo oportunidad, solo les hicieron firmar un documento en el que se les daba por enterados y se perdió todo el recurso destinado a la famosa capacitación de los mismos. Pues, ¿qué le diré, maestro? La verdad, lo que yo le estaba yo comentando, que desgraciadamente, nuestros cuerpos policíacos en todos sus ámbitos Ajá, carecen de conocimiento. Mire, que yo no me voy a meter, como dijo atinadamente hace ratito, en tantas honduras, pero yo solamente veo la televisión, veo los periódicos y veo algún medio de difusión, fotografías o videos de cuando acontece algún hecho, que no sabemos si es homicidio, suicidio o accidente. No lo sabemos ajá, en ese momento más que cuando se inicia la investigación y se cierra esa investigación, ya sea la desformalizada o la formalizada, ¿sí? Solamente ahí podemos ver mediante eso y cuando se dicta la sentencia, de acuerdo a todos los datos de prueba que se recabaron mediante ese búsqueda de localización de indicios, evidencias, sí, pero sí es cierto, nosotros vemos y luego vemos cómo entra, luego el policía está afuera y todas las personas están adentro, o sea que no tienen nada que ver, ¿sí? Que no así son es, autoridades, que no están facultados para poder procesar ni intervenir en nada, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa ahí, maestro? Sí es cierto, decimos, bueno, ¿qué está pasando acá? Entonces, por eso yo siempre digo, con una simple fotografía que presente la defensa, hay violación, ¿sí? Entonces, con eso se nos lleva, porque no existe prueba, ¿sí? Que le pueda dar certeza al juez para poder resolver conforme a derecho. Y luego le echamos la culpa a las autoridades, sí es cierto, le echamos la culpa, pero luego la autoridad solamente resuelve con lo que tiene y si no tiene nada que le dé seguridad así para es, poder resolver así o es, condenar o absolver, bueno, lo que más le beneficia al reo que es, ¿no? Lo que más le beneficia al proceso que es, ¿sí? Entonces, así es. le dan la libertad, a falta de pruebas, ¿sí? Así es, Así es, maestro. tiene razón, maestro. Bueno, es importante agradecer a Gabriela Romero, la maestra Minerva Salvador Cornejo, Alberto Escamilla, Antonio Miranda, Roxana Aguilar, Alfredo Fernández, ah, por estarnos apoyando aquí dentro de la transmisión, estar al pendiente de nuestra transmisión y todas las personas que hacen posible nuestra transmisión. Y también agradecerle, maestro, a usted por su tiempo, su espacio, que la realidad para nosotros es muy importante que recibamos este apoyo por parte de ustedes para poder podérselos transmitir a los abogados que están en esta área, a los estudiantes, pues contribuirles con un granito de arena precisamente para que ellos vayan generándose criterio jurídico y para que vayan viendo también en un determinado momento por dónde sí, por dónde no, para en un determinado momento, dependiendo cuál sea la actividad que ellos vayan a realizar, si son defensores, si son en este caso asesores precisamente de la víctima. Desde ver esa perspectiva precisamente, y es un tema muy importante lo que es la cadena de custodia, porque de ahí van a darse elementos que pueden ellos tomar en consideración, ya sea para su bien o para en un determinado momento para su contra, dependiendo cuál sea el papel que estén desarrollando, maestro. Pues bueno, pues muchísimas gracias, maestros Camilla, a Radio No, al Interactiva contrario. IUS, al Corporativo GAF. La verdad, es un tema que hubiera uno querido, no sé, 3 horas mínimo, ¿no? Pero pues Así es, bueno, sí, maestro. Sí, pues así es. espero que haya sido claro, espero que se haya aportado un poquito del conocimiento que uno tiene y le agradezco mucho, maestros Camilla, a todo su grupo de producción por este momento que me dio al aire. Y pues bueno, aquí estamos pendientes, ojalá les haya servido la plática, todo fue con el debido respeto y estamos para servirle. Al ¿Vale? contrario, maestro, agradecerle infinitamente precisamente por su apoyo, por su tiempo, que nos está precisamente apoyando precisamente en este tema y pues darle las gracias. No nos queda otra más que agradecerle y generarle una invitación para que nos pudiese hablar de otros temas. La verdad, el currículum es muy amplio de usted y nos puede seguir hablando de otros temas más, también en materia penal, también en materia de amparo y también en materia laboral. En este caso, vemos que es muy amplio y no nos queda de otra más que agradecerle por su tiempo, por su espacio y pues por todos los conocimientos que nos ha brindado precisamente en este tema del día de hoy. Le agradecemos infinitamente su atención, su amabilidad, su apoyo y bueno, también darle las gracias a Omar que está allá en los controles, ahí en News Interactiva,
y también darle las gracias a Youth Interactiva por permitirnos difundir precisamente el programa. Muchísimas gracias, maestro. Estamos al pendiente y agradecerle nuevamente precisamente por su plática que tuvimos el día de hoy. Estamos para resolver, maestro Camilla. Aquí estamos, como siempre. Usted nada más me dice cuándo se le puede apoyar y con Claro todo el que sí, gusto y el maestro. placer del mundo estamos para servirle. Claro, maestro, muchísimas gracias. Gracias. Bueno, Muy buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Estamos despidiendo la transmisión. Hasta luego, maestro. Muchísimas gracias. Omar, muchísimas gracias por la transmisión.